Dios te bendiga poderosamente en este día. Hoy quiero compartir contigo lo que es un testimonio concerniente a lo que es no ser muy ligero a la hora de orar, al momento de orar, cuando te inviten a orar. Tienes que tener mucho cuidado y verificar y orar a Dios, que sea el Espíritu Santo de Dios que te esté dando la convicción, que te esté guiando hacia ese lugar para ir a orar. La Biblia dice en el libro de Segunda de Crónicas, su capítulo 26, el verso 19. En el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Uzías era un hombre, un rey de Israel muy poderoso. Dios había, mientras él buscó a Dios, dice la Biblia, que Dios le había prosperado. Mientras él buscó a Dios, dice la palabra que Dios le había entregado un ejército muy poderoso a este hombre y que su fama se había extendido por lejanas tierras, dice la palabra de Dios. Sin embargo, cuando este rey llamado Uzías se hizo poderoso, su corazón se enalteció. ¿Qué sucede? Que Uzías va al altar de Dios a ofrecer incienso, a quemar incienso, cuando eso le correspondía no al rey, sino a los sacerdotes que estaban consagrados para ello, para ese evento. Sucede que el rey Uzías se pone a quemar incienso en el altar de Dios, donde no lo había mandado a él el Espíritu Santo a hacer eso. Un rey tenía su posición y un sacerdote la suya. Todo lo que tenía que ver con la administración del templo, con el ofrecer sacrificio o quemar incienso, eran asuntos que le correspondían a los sacerdotes consagrados por Dios para eso. Sin embargo, este hombre se desespera y va él mismo, ofrece incienso. Sucede que en una ira, discutiendo con los sacerdotes después de lo que hizo, le sale una lepra en la frente. Le sale lepra y terminó muriendo leproso, alejado de todas las personas, de todo el mundo. Lo mismo sucede en el libro de Samuel, primera de Samuel, su capítulo 12, el verso, bendito sea el Señor, el verso 13 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento. Escuche esto, escuche, porque esto es poderoso lo que quiero enseñarle. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Le está diciendo el sacerdote Samuel a Saúl. Saúl era un rey también poderoso. Saúl era un hombre que el pueblo lo había elegido y era un hombre que Dios lo había puesto al frente. Sin embargo, se desespera en una guerra contra los filisteos y él decide ofrecer sacrificio en el altar. Decide ofrecer sacrificio a Dios sin esperar al sacerdote que le correspondía ofrecer el sacrificio. Mira, cuando tú haces algo, lo que estaba haciendo Saúl, ofrecer sacrificio no es malo. Quemar incienso en el altar, lo que hizo Uzías, no era malo. Es algo que le agrada a Dios, pero hay personas y hay tiempo que Dios pone para eso. Tú no lo puedes hacer fuera del tiempo de Dios y mucho menos si no eres la persona indicada para realizar dicha posición o para realizar dicho evento. Dios delega personas. Cuando Dios te envíe a orar a un lugar, ve con toda la convicción porque el Espíritu Santo hará su obra. El testimonio que quiero contarte es: en una ocasión estábamos dando un culto, una campaña en la calle, y llegó uno de los jóvenes compañeros de nosotros, uno de los hermanos, y nos dijo: cuando terminemos la campaña vamos a ir a orar a un lugar allí en un barrio que se llama Barrio México. Una casa que está recibiendo ataques, debajo de ello hay un altar, hay una casa que viven unas personas que se dedican a la brujería. Hacen prillé,
El Priyé es una fiesta demoníaca que se hace a los demonios aquí en mi país, República Dominicana. Resulta ser que cuando se acaba la campaña nos vamos todos para allá sin la dirección del Espíritu Santo. No habíamos orado, nadie buscó la confirmación del Espíritu Santo y nos fuimos a orar a aquella casa. Cuando llegamos a esa casa, lo primero que yo siento cuando piso dentro de ese lugar es una pesadez. La casa estaba un ambiente pesado, una atmósfera muy pesada y muy difícil para entrar en oración. Comenzamos a orar en cadena, a adorar a Dios, comenzamos a adorar, etcétera, etcétera. Algunos de los hermanos comenzaron a hacer guerra espiritual, yo me puse de rodillas también. Es algo muy peligroso ponerte de rodillas en un lugar donde los demonios tienen posición y están atacando allí. Está bien que las personas le habían pedido la oración al joven que nos hizo la invitación, pero ninguno de nosotros buscó la confirmación de Dios. Cuando estuvimos allí en ese lugar, la opresión que sentimos cada uno de los que estábamos orando allí fue algo extremadamente fuerte. Yo me sentía que me estaba asfixiando. Todos los que estábamos ahí, a uno se le metió un dolor de cabeza a uno de los hermanos. Hubo otro de los hermanos que no encontraba qué hacer, desesperado. Miren, hermanos, usted cuando lo inviten a orar a un lugar y ese lugar esté siendo asediado por los demonios, tenga mucho cuidado. Pida primero la convicción de Dios. Orar no es malo, vuelvo y repito. Ofrecer sacrificio no era malo en aquel tiempo. No era algo malo, a Dios le agradaba que quemaran incienso en el altar, pero hay que entender que hay que hacer las cosas cuando el Espíritu Santo de Dios te está enviando. Fuimos a orar a ese lugar y en ese lugar lo que sucedió fue que recibimos más ataque todavía que las personas que estaban recibiendo ataque allí. Esto era una familia que vivía allí y como debajo de ellos había una casa que tenía un altar de brujería y practicaban hechicería, vive un brujo. No es que Dios no tiene poder, Dios tiene poder, pero cuando tú eres enviado, como el pueblo de Israel era enviado por Dios a la guerra, ellos vencían. Tú eres enviado, tú tienes un respaldo. Entonces, lo que quiero enseñarte es que no te metas a orar en cualquier lugar sin la dirección del Espíritu Santo. No ores por nadie sin la confirmación del Espíritu Santo. Porque puede darse el caso que tú estés reprendiendo un demonio, que esa persona no quiera ni siquiera salir de ese demonio. Hay personas que tienen pecado de perversión sexual y muchísimos tipos de pecado. Y ellos simplemente no quieren soltar ese pecado y tú estás orando para que ellos suelten ese pecado. Hay personas que han sido castigados por Dios, que Dios ha permitido que el enemigo lo asedie y tú estás orando para que ese espíritu se vaya, cuando es algo que probablemente Dios le ha mandado a esa persona como un castigo por un pecado que han cometido. Ten mucho cuidado cuando vayas a orar a un lugar. La Biblia habla de que seamos prontos para escuchar, pero tardos para hablar. No seas ligero, no seas desesperado como hizo Saúl. No quieras tomar posiciones si Dios no te la ha dado. Ve a los lugares cuando el Espíritu Santo de Dios sea el que te esté enviando, porque al que le envía, Él respalda. Es una enseñanza que quería enseñarte, que quería darte en este precioso día. Ten mucho cuidado cuando vayas a orar. Busca primero la dirección del Espíritu Santo cuando vayas a orar por intercesión o por liberación. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda suscribirte al canal, dale like a la campanita, activar la campanita, dale like al video y comparte el video si ha servido como bendición para tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy tu hermano Carlos Antonio de los Santos Morales.